Cordial saludo a todas y todos los que se encuentran en este seminario web. El tema que se va a tratar el día de hoy es cerebro y aprendizaje, inteligencias múltiples, especialmente la inteligencia múltiple lingüística verbal. Los ponentes de este seminario son Diana Zavala, Yomaira Santana, Carlos López y Joydet Doria. El cerebro. El neuroaprendizaje es una disciplina que, combinada con la psicología, la pedagogía y la neurociencia, se encargan del estudio del cerebro con respecto al aprendizaje, de la asimilación de los diferentes procesos. En la actualidad se cuenta con elementos para saber cómo aprende el cerebro de forma individual. Con este instrumento se busca que sean cubiertos todo tipo de aprendizajes, las inteligencias múltiples, los diferentes canales de representación sensorial y los diversos ademanes para confrontar los desafíos que tiene el ser humano en la actualidad. A lo largo de la historia, la educación ha logrado diferentes cambios, especialmente en los avances científicos y tecnológicos, especialmente en la parte de la neurociencia, y esto ha permitido entender de manera más acertada y cercana cómo funciona nuestro cerebro y qué implica saber de su funcionamiento y del sistema nervioso. Estamos llamados a aplicar esta ciencia en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, en aras a la transformación del sistema educativo, ya que es indispensable que estemos a la vanguardia de los avances que ha tenido la ciencia en el estudio del cerebro y cómo y todas las emociones del ser humano y del individuo se conectan para la transformación del aprendizaje. Cada día el cerebro se convierte en una pieza clave e indispensable en el entorno educativo, con el fin de lograr comprender mejores estilos de enseñanza, mejores estilos de aprendizaje de los estudiantes que nosotros tenemos dentro de nuestras aulas. Somos los llamados a fortalecer todo este tipo de alternativas que tenemos con los estudiantes para fortalecer sus conocimientos, siendo muy cuidadosos con que tenemos estudiantes con características especiales y saber que su cerebro no funciona igual para todos, que hay que ayudarlos a salir adelante con todas sus dificultades y limitaciones, pero sabiendo que son seres humanos que se les puede brindar apoyo y pueden salir adelante. Muchas gracias, Diana, por tus aportes. Queridos participantes, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Yomaira Santana Buitrago y hoy les voy a hablar un poco acerca de las inteligencias múltiples propuestas por el psicólogo Howard Gardner. La primera de ellas es la inteligencia visual espacial, que consiste en la capacidad que tiene la persona para percibir el mundo. Es esa manera precisa para orientarse dentro del espacio. Otra inteligencia es la cinético-corporal, que radica en el dominio del propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos. Las personas poseen facilidad para utilizar las manos en la creación o transformación de objetos. La siguiente es la lógico-matemática, que consiste en la capacidad para trabajar los números con eficacia, deducir y razonar con conceptos abstractos. La inteligencia musical es otra de ellas. La persona tiene la habilidad para captar, percibir el ritmo, el tono, la melodía y posee la sensibilidad para apreciar y expresarse a través de la música. Otra es la intrapersonal, que se funda en la capacidad que tiene cada uno de nosotros para conocer los propios sentimientos, la conciencia de los estados anímicos, motivaciones, los temperamentos, pensamientos u objetivos. Es esa habilidad para reflexionar y actuar en consecuencia. En la inteligencia interpersonal se tiene la sensibilidad para percibir y distinguir los estados anímicos y las intenciones, los sentimientos de otras personas. En pocas palabras, es lograr entender a otros. En la inteligencia naturalista, la persona tiene la habilidad para observar, comprender, explorar y clasificar las numerosas especies de flora y fauna del entorno que lo rodea. Ahora bien, mis compañeros Joydet y Carlos les van a hablar un poco más acerca de la inteligencia lingüística.
Muchas gracias. Cordial saludo. Ahora vamos a hablar sobre la inteligencia lingüística no verbal. Nos referimos a la inteligencia lingüística cuando hablamos de la capacidad de comunicarnos tanto de manera verbal como por escrito. Las personas que en sus procesos muestran esta facilidad para esta inteligencia no solo muestran habilidad en las materias relacionadas con los idiomas, sino también en comunicarse y socializar en general. Para Gartner 2004, al hablar de la inteligencia lingüística la describe como una sensibilidad para el significado de las palabras, una sensibilidad para el orden de las palabras en un nivel más sensorial, sensibilidad para los sonidos, ritmos, inflexiones y metro de las palabras, y una sensibilidad para las diferentes funciones del lenguaje, emocionar, convencer, estimular, transmitir información o simplemente convencer. Esta inteligencia no solo se puede mejorar a través de la lectura y de la escritura, hablar, escuchar y socializar también forman parte de ella. Los procesos realizados por esta inteligencia están relacionados con las regiones cerebrales de acuerdo a los hemisferios. Gartner 2004 y Blakemore y Fried 2011 determinan su localización cerebral de la siguiente manera. Como primera tenemos el área de Broca, región del lóbulo frontal izquierdo. Este se encarga de la producción del lenguaje, concretamente de los procesos sintácticos. También tenemos el área de Wernicke, región situada en la base del lóbulo temporal izquierdo. Está implicada en la comprensión de palabras. El plano temporal izquierdo, región de la corteza temporal, que por lo general es más grande que el derecho, se encarga de descodificar el habla y la escritura. Y por último, tenemos el hemisferio derecho del cerebro, el cual sería responsable de la prosodia, el componente no verbal de la palabra, es decir, el tono, la frecuencia, el volumen y el ritmo. La inteligencia múltiple lingüística tiene unos componentes, el cual es el lenguaje escrito. Tenemos entonces que las áreas vocacionales más vinculadas con la inteligencia lingüística son las novelísticas, poetas, dramaturgos, guionistas, editores, profesores, periodistas, abogados, oradores, entre muchos otros más. Dentro de sus representantes más destacados podemos señalar a Cervantes, a Dante, a Quevedo, Juan Ramón Jiménez, García Lora, entre muchos otros. En esta inteligencia existen muchas habilidades cognitivas, las cuales son hablar y escuchar, leer y escribir. Hablar y escuchar consiste en comprender los mensajes orales y expresarse oralmente de acuerdo con la naturaleza de las situaciones. Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente, además de los principales tipos de interacción verbal y adaptar la comunicación al contexto. Leer y escribir. Según el marco teórico de PISA 2000, la capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión personal a partir de textos escritos con el fin de alcanzar las metas propias y desarrollar el conocimiento y el potencial personal y de participar en la sociedad. Por otra parte, tenemos que Luceño 2008 nos dice que la escritura consiste en la composición de diferentes tipos de texto y documentos con intenciones comunicativas diversas. La lectura influye en los procesos de adquisición de la escritura, por tanto hay que trabajar ambos procesos conjuntamente. La inteligencia lingüística verbal tiene una vinculación con las demás inteligencias. Vamos a mencionar un poco esa relación. Con la inteligencia intrapersonal. El lenguaje verbal es un instrumento para comunicarnos con nosotros mismos y organizar nuestro pensamiento. Por otro lado, un manejo adecuado del vocabulario relativo a rasgos físicos y de personalidad favorece el autoconocimiento. El lenguaje verbal es uno de los medios que empleamos para relacionarnos con los demás. Esta inteligencia a su vez nos proporciona las coordenadas necesarias para adecuar nuestro discurso a las distintas situaciones de comunicación. La inteligencia corporal sinestésica. En las situaciones de comunicación oral, el lenguaje verbal se acompaña del lenguaje corporal para ganar en expresividad. Gestos faciales, postura corporal, movimiento coordinado de brazos y manos son lenguajes que se complementan. La inteligencia lógico-matemática.
La reflexión sobre el uso de la lengua exige procesos de razonamiento deductivo e inductivo. En otra línea, el trabajo con la inteligencia lingüística favorece la construcción y comprensión de planteamientos de racionamiento lógico-matemático que se apoya en el lenguaje verbal. Tenemos la inteligencia musical. Ambas están relacionadas con el tracto auditivo oral. Sepultados muy lejos en los principios de la evolución, la música y el lenguaje puede haber surgido de un medio expresivo común. Tenemos ahora la inteligencia visoespacial. Aunque en algún momento se pensó que los procesos de lectura tenían un componente más visual que auditivo, se ha comprobado que dependen de las estructuras cerebrales que rigen la inteligencia lingüística. Tenemos la inteligencia naturalista. Esta forma parte de los recursos didácticos de la enseñanza de las ciencias, el empleo de figuras retóricas como la metáfora en la explicación de conocimientos científicos. En esta inteligencia múltiple lingüística, un buen ejemplo de esta idea se observa en personas que, a pesar de obtener excelentes calificaciones académicas, presentan problemas importantes para relacionarse con otras personas o para manejar otras facetas de su vida. Gardner y sus colaboradores podían afirmar que Stephen Hawking no posee una mayor inteligencia que Leo Messi, sino que cada uno de ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia diferente. Por otro lado, tenemos que Gardner señala que existen casos claros en los que personas presentan habilidades cognitivas extremadamente desarrolladas y otras muy poco desarrolladas. Es el caso de los savants. Un ejemplo de savant fue Kim Peek, que a pesar de que en general tenía poca habilidad para razonar, era capaz de memorizar mapas y libros enteros, en prácticamente todos sus detalles. Ahora vamos a darle paso al compañero para que siga explicando la temática. Metodología y materiales para impulsar la inteligencia lingüística. ¿Cómo se desarrolla? La inteligencia lingüística se desarrolla con varias actividades dentro del aula, como por ejemplo exposiciones orales, debates, narraciones, discursos, juego de palabras como anagrama, ahorcado, crucigramas, sopas de letras. También es importante contar historias, dramatizaciones, discusiones en grupo. Asimismo, se debe fortalecer el escribir, redacción para el periódico escolar, creación de historias, de cuentos, fortaleciendo mucho la lectura de poesías y novelas. ¿Qué materiales se necesitan en esta inteligencia? Los materiales que son necesarios es la lectura de libros, juegos, crucigramas, micrófonos y todo el material audiovisual que nosotros podemos encontrar en nuestro entorno. Asimismo, el periódico, las revistas y los diferentes libros que encontramos en nuestras bibliotecas. ¿Qué principios se deben tener en cuenta en esta inteligencia? Primero, se debe partir del nivel del desarrollo del alumno. Asimismo, favorecer el desarrollo de la actividad mental, como también contribuir en la cooperación y en la aceptación mutua de cada estudiante, reconociendo pues el valor también fundamental de la actividad lúdica, desde el juego, desde la didáctica que vamos a emplear en el aula de clase. También se debe tener en cuenta una selección de recursos y materiales, lo mismo que la metodología. Entre las actividades lingüísticas se debe tener también en cuenta pues actividades reales y situaciones reales que vive el estudiante. Asimismo, actividades que estimulen en cuanto a actividades lingüísticas como el hablar, como el escuchar, como el leer, exponiendo también de forma oral o escrita narraciones sobre experiencias personales. Esto debe provocar distintas situaciones de comunicación individual, pero también en pareja o grupo, fomentando pues el debate. Por eso es fundamental describir espacios, personas y cosas que lleven a trabajar contextos variados en cuanto a su contenido literario, científico, histórico. Esto con el objetivo de fortalecer las técnicas de estructura, de dinamización, de profundización en procesos y de carácter sistémico. Se debe tener cierto dominio de estas técnicas. ¿Por qué?
porque va a favorecer la organización de nuestro pensamiento, favorece también el recuerdo, favorece también la ayuda a la transmisión de información, es fundamental en el análisis de textos de distinta naturaleza. La evaluación que se debe tener en cuenta desde la inteligencia lingüística parte de principios y responsabilidades. El primer principio es la continuidad del proceso que se le da al estudiante. Asimismo, la participación y la sistematicidad que tiene el estudiante durante el proceso formativo desde esta inteligencia. ¿Qué indicadores se deben tener en cuenta en torno al procedimiento y en torno a la evaluación? Recordar que hay variedad de técnicas para la evaluación desde esta inteligencia. Además, el análisis del trabajo, la observación, la entrevista, el debate y las encuestas. Además, esta inteligencia lingüístico-verbal permite comprender y representar el código verbal que nos rodea. En pocas palabras, estamos mirando también el qué, hacia dónde se orienta el trabajo de estas habilidades de inteligencia lingüística, que se centran en el hablar, en el escuchar, en el leer y el escribir. Además de estas técnicas nos muestran el cómo o cómo se va a ejecutar de manera dinámica en procesos y en toda la vida del estudiante. ¿Por qué? Porque es que el estudiante va a tener en cuenta la inteligencia lingüística durante el transcurso de su vida. Ya para concluir, recordemos que el lenguaje, como cualquier memoria implícita, da lugar a comportamientos automáticos que cuesta mucho adquirir, pero que una vez aprendidos son igualmente difíciles de olvidar. Para generar un automatismo como el lingüístico hay que practicarlo con asiduidad y con frecuencia. Muchas gracias por participar en este seminario. Esperamos que haya sido de su agrado. Asimismo, invitamos a todos los participantes para que nos hagan una pregunta o también para que den sus aportes en torno al seminario. Para finalizar el seminario, vamos a escuchar las intervenciones de varios maestros que nos acompañan el día de hoy. La lingüística es la ciencia que se encarga de estudiar todas las lenguas habladas por el hombre, desde su origen, su evolución, su ubicación geográfica, su mente, entre otros. Buenas tardes para todos. Para poder implementar en el aula de clases las inteligencias múltiples establecidas por el señor Howard Gardner en su teoría las inteligencias múltiples, debemos nosotros como docentes planear estrategias educativas innovadoras a la hora de enseñar, ya que debemos observar la inteligencia más predominante en el grupo o la inteligencia que más desarrollen nuestros estudiantes, ya que no todos desarrollan todas las inteligencias, algunos se destacan más que en otras. Debemos establecer actividades en donde desarrollen la creatividad, la innovación, utilicen las tecnologías, trabajen en grupo, pongan en práctica lo aprendido en clases, cambiarles constantemente los espacios de trabajo para que así puedan explorar y desarrollar habilidades y también todas esas inteligencias. Hola, hablemos brevemente sobre la inteligencia lingüística, la cual hace parte de la teoría de las inteligencias múltiples. Esta nos indica que es la capacidad que tienen ciertos individuos para apropiarse de la lectoescritura, principalmente orientada a la escritura, la capacidad que tienen para adquirir conocimientos sobre conceptos, forma correcta de escribir, signos de puntuación, símbolos y todo lo que abarca una correcta forma de escribir. Es fundamental o la adquieren sujetos que desarrollan lo poético más que todo. También entonces podemos decir que son sujetos que desarrollan un alto coeficiente en manejo
de procesos de aprendizaje de idiomas, por ejemplo, y desarrolla fácilmente su expresión oral. Entonces, la inteligencia lingüística está enfocada principalmente a la adquisición de aprendizaje, de lectoescritura, de conceptos poéticos y de expresión oral. Un saludo cordial, mi nombre es Harold Fernando Argumedo Vivas, licenciado en Filosofía y docente del Departamento de Antioquia. Bueno, mi experiencia con las inteligencias múltiples ha sido muy rica, ya que he trabajado en una institución donde el componente de las inteligencias múltiples debía permear todo el currículo. ¿Qué me permitió a mí conocer en esa aventura de meter las inteligencias múltiples dentro de las experiencias de las áreas? Que el estudiante empezó a darse cuenta que a través del aprendizaje de los diferentes tipos de inteligencia hacía consciente el aprendizaje de dos puntos de vista. Primero, descubriendo esa inteligencia que él era su fuerte, y segundo, aquellas inteligencias que debía desarrollar, empezarlas a trabajar. En conclusión, las inteligencias múltiples permiten que el aprendizaje dentro del aula sea un aprendizaje consciente. Muchas gracias por escucharme. Un saludo muy especial a los participantes de este seminario y a los estudiantes que nos extendieron la invitación. Mi nombre es Adrián Restrepo y los saludo desde el municipio de Amaga, en el departamento de Antioquia. Una de las cosas que me llevo de este seminario es las habilidades desarrolladas por el científico norteamericano Gardner, esas habilidades que diferencian al ser humano en la capacidad de poder adquirir conocimiento. Para mí, la habilidad lingüística, que es una de esas 8 inteligencias que nos expone Gardner, es una de las más bonitas. En mi caso, cuando muy niño, recuerdo a mi papá con la primera enciclopedia, me llenó de mucha felicidad porque hojeaba con mucho gusto, con mucha pasión esos dibujos y esas descripciones de paisajes, de máquinas, de cosas supremamente interesantes, y cómo me fui yendo por el camino de los libros. Yo me declaro un apasionado de la lectura, me declaro un apasionado por el idioma español. Entonces, para mí es fundamental que desde la escuela se potencie esas habilidades, se fortalezcan esas habilidades en los niños, que se tenga la capacidad, la habilidad de poder relatar, de poder decir, de poder describir lugares, de poder describir sentimientos, personas, climas. Y en ese orden de ideas, lo que tiene que ver con la lingüística es la herramienta más fundamental, en mi caso, para poder expresar y poder describir el mundo. Muchas gracias. La importancia de la comunicación o de la lingüística, sea oral o escrita. Esta tiene sus inicios en la lengua materna, luego pasa a la escuela, donde viene la educación infantil. Es importante las dimensiones que tiene la comunicación. Entre ellas está la lectura, tenemos el habla, tenemos la escucha y tenemos la escritura. 4 dimensiones. Según Delors, el proceso de lectura es una herramienta básica para aprender a lo largo de la vida. La definición de capacidad comunicativa se puede dimensionar desde la operación cognitiva, el cómo se entiende, el cómo se interpreta, el cómo se hace uno entender, por medio de unos códigos que representan el texto o el contexto hablado o escrito. Allí también podemos encontrar algunas modalidades interpretativas fundamentales para la lectura y el desarrollo de habilidades de pensamientos analíticos.
Dentro de eso podemos hablar de los tipos de lectura que nos van a ayudar mucho en la comunicación o en el desarrollo de las capacidades lingüísticas. Tenemos la lectura oral, donde desarrollamos el habla y la escucha. También tenemos la lectura silenciosa, donde los ojos hacen un escaneo y esa información es procesada por el cerebro. Tenemos también una lectura superficial, hace una idea general, más no detallada. Tenemos otra lectura que es la selectiva. Allí nosotros vamos a encontrar en el texto, o vamos a buscar en el texto la información que nos interesa, la más relevante. Tenemos también la lectura de comprensión o la lectura comprensiva. Esta dedica más tiempo para comprender y se hace más lenta. Viene la lectura de reflexión y la crítica. Esta exige un poco más de tiempo a la anterior, que es la comprensiva. Allí se valora la relevancia de la información y se compara o se contrasta con otras ideas o con la experiencia misma para llegar a hacer argumentación. Muchas gracias a todos por su asistencia y por sus aportes.